Continuamos con su programa de orientación tributaria DGI 360, hoy en una entrega especial con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. En la primera parte de esta entrevista conversábamos sobre la economía, la facturación electrónica y algunos proyectos en los cuales está inmersa la institución. Ahora nos gustaría concentrarnos en el presupuesto nacional. Nos gustaría saber cuáles criterios se utilizan para elaborar el presupuesto nacional y cómo se establecen las metas de recaudación a las oficinas recaudadoras. Sí, bueno, el presupuesto general del Estado parte, digamos que su primer paso es lo que es conocido como el marco macroeconómico, que es la proyección de las grandes variables macroeconómicas que hacen conjuntamente el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación. A partir de ahí se proyecta cuánto va a crecer el PIB, cuánto se estima que será la inflación del año, qué precio tendrá el petróleo, qué precio tendrá el oro, es decir, las variables que de una forma u otra inciden en las partidas del presupuesto nacional. Entonces, en función de esas proyecciones, se parte de una estimación de lo que serán los ingresos fiscales por recaudadoras para el próximo año. Es decir, si la economía, digamos como ejemplo, va a crecer el próximo año un 12% en términos nominales, pues uno esperaría que sin medidas administrativas las recaudaciones fiscales aumenten como mínimo ese mismo valor, el mismo 12%. Y ya sobre eso vienen medidas adicionales, quizá medidas administrativas que se toman, el desmonte de alguna medida pasada que ya perime, y entonces se hace la estimación de cuánto va a recaudar cada oficina recaudadora. Y luego, después, pues hay una meta, todo esto tiene que ser combinado con el tema de la sostenibilidad fiscal, el tema de la sostenibilidad de la deuda, y se define un objetivo de déficit. Y ya por diferencia, pues se determina lo que se conoce en materia presupuestaria como el techo de gasto. Entonces, si yo tengo ya proyectados los ingresos, si yo tengo un déficit, ya por diferencia, yo tengo mi tope de gastos que puedo tener a nivel consolidado. Y después ese gasto se distribuye entre las diversas instituciones del gobierno. Por ejemplo, la primera distribución que se hace, diría yo, es la del 4% de la educación, porque ya yo sé cuánto es el monto y lo pongo ahí. La segunda vienen los intereses de la deuda, porque la deuda no puedo dejar de pagar los intereses. Y después se va armando el presupuesto de esa forma y después que tengo ya las cosas, digamos que en orden de prioridad, pues van entrando otras prioridades que dependiendo del espacio que quede. Yo diría que en términos generales, esa es la forma en que se elabora el presupuesto general del Estado. Una inquietud recurrente de la ciudadanía lo representa el cómo se maneja y se invierte el dinero de las recaudaciones. Y en ese sentido nos gustaría saber cuál es el papel que juega el Ministerio de Hacienda al momento de garantizar la calidad del gasto público. Sí, bueno, como decía al principio, el Ministerio de Hacienda es el órgano rector de la finanza pública y obviamente tiene un peso importante en lo que tiene que ver con la mejora continua de la calidad del gasto público. Ahora, yo diría que eso es una responsabilidad compartida. Porque el Ministerio de Hacienda, digamos que decide en función de las prioridades del Poder Ejecutivo, en dónde se asignan los recursos, tratando de ver en dónde digamos que el peso invertido genera mayor grado de bienestar social, mayor mejora de los servicios públicos, y por ahí viene el tema de la calidad del gasto. O sea que a nivel agregado, el Ministerio de Hacienda ejerce, digamos, que ese rol de gestor de la finanza pública, pero después la parte de la responsabilidad compartida, como dije, ya viene la unidad ejecutora, las sectoriales, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior y Policía, los diversos ministerios y direcciones generales que con los presupuestos que tienen que ahora encargarse
de que esos presupuestos que tienen una planificación detrás, que tienen unas obras, unos determinados proyectos o acciones por los cuales fueron alocados recursos a través del presupuesto, pues esas sectoriales, instituciones sectoriales tienen que ejercer su rol de que ese gasto, ese dinero, cada peso que se invierta, que se gaste, sea pensando en el mejor gasto posible. Ministro, aprovechando el carácter de orientación de este espacio, nos gustaría entender cómo se realiza la emisión de bonos del gobierno. Bueno, la emisión me imagino que te refieres a los bonos soberanos. La emisión de bonos soberanos del gobierno parte, digamos que del presupuesto. Es decir, en el presupuesto nosotros ponemos una estimación del monto que se va a emitir como bonos soberanos en los mercados internacionales cada año. El proceso pues, tiene varios, digamos que elementos, porque lo primero que hay que determinar es cuándo se van a emitir. Y parecería como que es una decisión fácil o que no requiere pensamiento, pero hay momentos en el año en donde no es bueno hacer una emisión. Y hay momentos en el año en donde los mercados financieros pueden estar muy bajos de liquidez. Y si hay poca liquidez en el mercado internacional, eso tiene un impacto en los rendimientos, en las tasas de interés a los cuales nosotros, digamos que tendríamos acceso. Entonces, nosotros hacemos esa evaluación de cuándo es el mejor momento. Eso hay que, digamos que, conjugarlo. El mejor momento para emitir con la necesidad puntual que tenga el gobierno, porque a lo mejor yo no tengo una necesidad de financiamiento en un momento dado. Entonces hay que, digamos que, colegiar esas dos fuerzas, cuándo me sale más barato y cuándo lo necesito. Una vez decidida la fecha, pues se hace un roadshow, se hace lo que se llama un profile del país, con los indicadores económicos, en fin, que le permita a los inversionistas evaluar adecuadamente el riesgo del instrumento. Y entonces, bueno, pues después de ese roadshow viene el día de la emisión. Entonces, en el día de la emisión es como si fuera una subasta, en donde vienen muchos inversionistas y ofrecen una determinada tasa de interés por el título o el bono que estamos emitiendo. Y entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, pues supongamos, voy a emitir $1.000 millones. Recibo oferta por $5.000 millones. Pues los primeros 1.000 millones más bajos son los que se adjudican. Y eso es como una forma de incentivar de que los inversionistas hagan sus ofertas lo más bajas posible, porque se pueden quedar fuera del monto al cual ya no adjudicamos más. Yo te diría que en términos generales eso describe un poco el proceso de la emisión de bonos soberanos. Ministro, y en ese mismo sentido, ¿cuál es la diferencia entre un bono emitido por el Banco Central y un bono emitido por el Ministerio de Hacienda? Bueno, desde el punto de vista digamos que intrínseco del bono, no hay ninguna diferencia, porque los dos bonos son bonos del sector público. Lo único que uno lo está emitiendo la autoridad monetaria, que es el Banco Central, pero con todo el respaldo del sector público, del Estado, y el otro lo emite el Ministerio de Hacienda. Ahora, desde el punto de vista práctico y por un acuerdo que hay entre Banco Central y Hacienda, Banco Central se concentra en lo que se llama la parte corta de la curva, es decir, emite entre 0 y 5 años de vencimiento. Los vencimientos de los títulos del Banco Central, usted no va a ver uno que sea a más de 5 años. De hecho, digamos que recientemente el Banco Central está emitiendo a muy corto plazo, con letras. Y los títulos de Hacienda se emiten a más largo plazo, es decir, de más de 5 años.
Por eso es que ustedes ven que cuando salimos, por ejemplo, en los mercados internacionales, salimos dependiendo del momento, dependiendo de la necesidad, pero salimos con bonos de 7, 15, 30 años. Usted nunca va a ver al Banco Central haciendo emisiones a esos plazos tan largos. Yo diría que esas son las dos grandes diferencias. Ya para finalizar con esta interesante entrevista y dando una mirada hacia el futuro, nos gustaría conocer desde su punto de vista qué se requiere para que la República Dominicana alcance su pleno desarrollo y de paso pues también eliminar las brechas de desigualdad. Sí. Bueno, el desarrollo económico, digamos que definido teóricamente es la creación de riqueza, pero yo digo que si la creación de riqueza no viene acompañada con una mejora de la calidad de la vida de la gente, eso no es desarrollo económico. Entonces, lo que nosotros requerimos desde el punto de vista de continuar ese proceso de desarrollo económico que tiene la República Dominicana es, digamos que tenemos la primera parte de la ecuación, una economía muy pujante, como le dije anteriormente, la que más crece en América Latina en los últimos 50 años, pero tenemos tareas pendientes en el tema de la mejora de la calidad de la vida, en reducción de las desigualdades. Y una parte importante, y esto es importante que lo interioricemos, una parte importante de esa mejora viene por una mejora de los servicios públicos, salud, educación, seguridad ciudadana, pero para hacer eso, eso necesita recursos, Nosotros necesitamos movilizar recursos hacia esos sectores para poder seguir mejorando esa calidad de esos servicios públicos. Y yo creo que esa es la tarea o el reto pendiente que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos, por suerte, garantizado por lo menos la primera parte de la ecuación de la generación de la riqueza. Lo que tenemos que enfocarnos ahora es en, digamos que en esa minimización de la desigualdad que nosotros como país tenemos. Ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas valiosas informaciones. Amigos, agradecemos a José Manuel Jochi Vicente, ministro de Hacienda, por haber aceptado esta invitación y permitirle al público de DGI 360 conocer un poco más sobre las tareas que se realizan desde el ministerio y el aporte que realizan al crecimiento de la nación dominicana. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hoy estaremos hablando sobre el recurso de reconsideración, que es uno de los derechos que tienen los contribuyentes en su relación con la administración tributaria y de procedimiento administrativo. Pero, ¿qué es un recurso de reconsideración? Es el derecho que tienen los contribuyentes, responsables y terceros de manifestar su desacuerdo contra una decisión o actuación dictada por la Dirección General de Impuestos Internos con el objetivo de que ésta realice una revisión de la decisión que ha tomado. El recurso de reconsideración puede ser presentado por los contribuyentes cuando consideren incorrecto o injusto el monto del impuesto a pagar determinado por la DGII. Cabe resaltar que el proceso de determinación de oficio inicia cuando la DGII ha detectado la ausencia u omisión de una declaración jurada dudosa o inexacta, anomalías en la contabilidad, inconsistencias en las declaraciones juradas o diferencias en los datos proporcionados. El recurso de reconsideración está legalmente fundamentado en nuestra Constitución, en la Ley 11-92 o Código Tributario, en la Ley número 107-13. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 107-13, los actos administrativos que pongan fin a un procedimiento, imposibiliten su continuación, produzcan indefensión, lesionen derechos subjetivos o produzcan daños irreparables, podrán ser directamente recurridos en vía administrativa. El recurso de reconsideración debe cumplir con los siguientes requisitos: que se formule por escrito con expresión concreta de los motivos de la inconformidad, que sea presentado dentro del plazo legal, que sea presentado directamente por el contribuyente o responsable, o se acredite que la persona que lo interpone actúa como apoderado o representante, en cuyo caso adicionando una comunicación debidamente firmada por el contribuyente y sellada en caso de tratarse de una persona jurídica. ¿Cuál es el plazo legal para presentar recursos de reconsideración? El plazo para presentar un recurso de reconsideración
es dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación de la decisión de la Administración Tributaria. Antes de vencer este plazo, puede solicitar extensión del plazo por 30 días más. Si el último día para el depósito coincide con fin de semana o día feriado, dicho plazo será prorrogado hasta el siguiente día laborable. La presentación de este recurso suspende la obligación de efectuar el pago de impuestos y recargos determinados hasta que se emita una decisión sobre este. La diferencia de impuesto que en definitiva resulte a pagar estará sujeta al pago de interés indemnizatorio aplicado en la forma indicada en el Código Tributario. Y recuerda que el recurso de reconsideración puede ser presentado directamente por el contribuyente y si opta por ejercer su derecho a recurrir vía un representante, debes acreditar su calidad mediante la documentación correspondiente. La decisión o fallo de tu recurso ya puede ser notificado vía oficina virtual y puedes consultar el estatus de tu recurso vía la página web mediante el buzón de consulta disponible en la página www.dgii.gov.do. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hemos llegado a la parte final de su programa DGI 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega con más contenido de valor en orientación tributaria. Ya está disponible la nueva DGI Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.